Para los que no me conocen, pero creo que todos me conocen, yo soy Macarena Marí, soy residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica de la sede Resistencia, y este Ateneo es acerca de mi rotación por el servicio de microbiología del Hospital Ferrando, y en realidad es la presentación de un plan de trabajo que lo vamos a llevar a cabo, y los resultados lo vamos a presentar a fines de enero del año 2021. Entonces, bueno, lo que vamos a estudiar es la epidemiología de las enterobacterias productoras de carbapenemasas en el hospital durante el año 2019. Bueno, entonces como fundamentación de nuestro trabajo, vamos a resaltar que las enterobacterias son una de las causas principales de todo tipo de infección, y su resistencia a los antimicrobianos se encuentra en aumento. Por lo tanto, esto hace que incremente la mortalidad y los gastos en la salud pública. A su vez, la producción de carbapenemasas por ciertas enterobacterias requiere de constante vigilancia e investigación debido a la dificultad de encontrar antibióticos eficaces para el tratamiento de estas bacterias multiresistentes. La vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos es esencial porque permite al sistema de salud advertir y proveer de información acerca de la detección temprana de estos mecanismos de resistencia, dar alternativas terapéuticas posibles, y también, no menos importante, el control de la diseminación de estos mecanismos de bacterias con estos mecanismos de resistencia a otros pacientes. En el año 2020, la OMS declaró que la resistencia antimicrobiana es una de las 10 principales amenazas de la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Bueno, como objetivo general de nuestro trabajo va a ser estudiar la epidemiología de las enterobacterias productoras de carbapenemasas en infecciones en pacientes adultos internados en nuestro hospital, en el Hospital Ferrando, en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2019. Y como objetivos específicos, nos propusimos determinar la frecuencia con que ocurren estas enterobacterias productoras de carbapenemasa en los diferentes servicios de nuestro hospital, estudiar en qué muestras clínicas se presentan y calcular la frecuencia, y también describir las características demográficas de los pacientes incluidos en el estudio, como edad, sexo, además describir datos clínicos como comorbilidades, si fueron sometidos a procedimientos invasivos en el año previo, si recurrieron a antibiótico-terapia en el año previo, y la mortalidad. Estos dos últimos objetivos los vamos a reservar para los pacientes pertenecientes a las salas que tengan mayor prevalencia de enterobacterias productoras de carbapenemasa. En cuanto a los materiales y métodos de nuestro trabajo, el diseño del plan es de tipo no experimental, descriptivo y retrospectivo, porque nos basaremos en hechos que ya han sucedido, como dijimos, en el año 2019, en el periodo de un año. Y en cuanto a los instrumentos que vamos a usar para recolectar los datos, trabajaremos con la base de datos del laboratorio del Servicio de Microbiología del Hospital Ferrando, en el cual se usa un software denominado BD Epicenter. Además, vamos a consultar con los datos estadísticos que son cargados a la red PUNET, en la cual el laboratorio participa en la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, y también, como parte del estudio y la recolección de datos, se van a revisar los datos de cada paciente en el sistema de historias clínicas con el que cuenta el hospital.
Bueno, en cuanto a la técnica del procesamiento y análisis de los datos, en los casos de las bacterias que eran sospechosas de presentar carbapenemasas, fueron identificadas mediante una serie de pruebas químicas y también por el método automatizado Phoenix con el que cuenta el laboratorio. La sensibilidad a los antimicrobianos se estudió mediante el método de difusión en disco de agar y por el método de SIM. A su vez, estas carbapenemasas fueron sometidas a test de detección como Triton-Hodge test, Blue-Carba test y DCM-BRIT. Todos los datos que vamos a recabar serán procesados en un formato de planilla de Excel, a partir de la cual se van a realizar todos los cálculos de prevalencia y el análisis de las distintas variables, como nombramos anteriormente. En cuanto a nuestra población de estudio, va a estar constituida por todos los pacientes internados en el Hospital Ferrando que presentaron una infección por enterobacterias productoras de carbapenemasa en el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2019 y que su muestra fue analizada en el servicio de microbiología. Como criterios de inclusión, resaltamos que los pacientes estén correctamente identificados y que tengan historia clínica en el hospital para poder evaluar sus datos, y solo se incluye el primer aislado de la enterobacteria productora de carbapenemasa de cada paciente en una muestra clínica que se ha tomado por sospecha de infección. Y los criterios de exclusión son aquellos pacientes que tengan sus datos incompletos, y tampoco incluiremos colonizaciones por enterobacterias productoras de carbapenemasa. Entonces, en cuanto al marco teórico que compete a nuestro tema de trabajo, primero es importante definir qué son las carbapenemasas, y para eso recordarles que los carbapenemes son antibióticos que pertenecen a la familia de los beta-lactámicos, son el de más amplio espectro, y no son hidrolizables por beta-lactamasas tipo BLEA, BLE o AMC. Entonces, ahora sí podemos definir a las carbapenemasas como un grupo específico de enzima tipo beta-lactamasas con alta eficiencia catalítica para la hidrólisis de los antibióticos carbapenemas. A su vez, cabe resaltar que no se limitan a los antibióticos que llevan su nombre, sino que reconocen e hidrolizan casi todos los antibióticos beta-lactámicos. Acá yo les puse una imagen que es bastante conocida porque es muy representativa de la evolución de los beta-lactámicos y las beta-lactamasas, y las que vamos a estudiar nosotros en nuestro trabajo son las que aparecen coloreadas en rojo. Acá podemos ver su perfil de hidrólisis dependiendo qué tipo de carbapenemasa sea. Tenemos las KPC, metalo beta y la familia de las oxa, que más adelante volveremos sobre este tema. Algo importante también para tener en cuenta es que el rápido aumento de la presencia de infecciones por estas enterobacterias productoras de carbapenemasa se debe principalmente a sus vías de diseminación, ya que pueden darse por diseminación vertical o diseminación horizontal. Hablamos de diseminación vertical cuando se da entre una misma especie, por los clones productores de estas enzimas, y por diseminación horizontal cuando los genes que codifican para estas enzimas tipo carbapenemasas son transportadas en elementos genéticos móviles, como ser transposones o integrones que son transferidos en plásmido a otra especie de bacteria. Bueno, en cuanto a la clasificación de este tipo de enzimas, tenemos dos grandes clasificaciones. Una clasificación que se la puede decir molecular, basada en la secuencia parcial de ADN de estas beta-lactamasas, que se las divide en 4 grupos, tipo A, B, C y D,
y una clasificación funcional, donde se tuvieron en cuenta distintos aspectos de cada enzima, como pesos moleculares, puntos isoeléctricos, perfil de sustratos, entre otros, que fue hecha por Bush y Jacobi, modificada por última vez en el año 2010, y la clasificación molecular es de Ambler, que me olvidé decirle el nombre. Vemos que las carbapenemasas que nosotros vamos a estudiar comprenden, según Ambler, el grupo A, B y D. Bueno, entonces, como para resumir, las enzimas que nosotros vamos a estudiar, tenemos, según Ambler, por un lado las de clase A y D, que son tipo serin enzimas, ya que en su sitio activo la reacción de hidrólisis es mediada por un residuo de serina, y por otro lado, también según Ambler, tenemos las de clase B, que son metalo-beta-lactamasas, ya que en su sitio activo contienen 1 o 2 moléculas de zinc, porque es el zinc el que va a atacar el grupo carbonilo y amida de los beta-lactámicos. Dentro de las carbapenemasas, las de la clase A, la de mayor importancia clínica y epidemiológica, son las KPC, que como vemos acá en la imagen, son la de resistencia extrema, ya que pueden hidrolizar a todos los beta-lactámicos, y como característica fenotípica, estas son inhibibles por ácido fenilborónico, que nos va a servir para detectarlas. Después, dentro de las serinenzimas, tenemos las de clase D, que son la familia de las OXA, que en realidad el alelo fundador de este tipo de enzima es la OXA 48, que es muy difícil de detectarla, ya que su perfil, su actividad hidrolítica es muy débil, pero en Argentina tenemos una variante de este alelo que se la denomina OXA 163, y en diferencia a la OXA 48 nativa, tenemos como señales que tiene cierta actividad hidrolítrica sobre monobactames, cefaloporinas de tercera y cuarta generación. Y como característica no tiene ningún inhibidor específico en la familia de las OXA. Por otro lado, tenemos a las metalo-beta-lactamasas, que hay varias variantes que cada una en general va llevando el nombre del lugar en donde fueron descubiertas, y como características de esta metalo-beta-lactamasa, tienen que son sensibles al monobactam y inhibibles por EPTA. Bueno, ahora en cuanto a los métodos de detección, el Servicio de Antimicrobianos del Departamento de Bacteriología del Instituto Malbrán propone que tiene un antibiograma de identificación de enterobacterias cuando tenemos que sospechar de una cepa productora de carbapenemasas, cuando vemos un aro de inhibición de imipenem menor a 22 milímetros, o en el caso de que se trate de un miembro de la familia Proteae, vamos a usar en realidad el aro de inhibición del meropenem, menor o igual a 22, y en el caso del imipenem, siempre nos va a orientar más hacia enzimas tipo KPC o metalo-betas. Y si además tenemos los discos de ertapenem y pipertazo tocados, es decir, un erta menor o igual a 24 y un pipertazo menor o igual a 15, nos orientaría más o una sospecha hacia un tipo OXA. También hay estrategias o señales de alarma para otros tipos de métodos que no sean de difusión de discos en agar, sino automatizados, que dependiendo con el que cada laboratorio trabaje, va a tener una señal de alarma o de sospecha. Una vez que tenemos la sospecha, también
podemos acercarnos a una especie de diferenciación fenotípica de las carbapenemasas recurriendo a la estrategia de aproximación de discos y observar si se produce inhibición. Acá es importante resaltar que para ver los efectos es importante la distancia a la que uno coloque los discos, porque la distancia, si no se coloca a una distancia correcta, se pueden dar falsos negativos, es decir, podemos no ver los efectos. En el caso de las enzimas tipo KPC, como dijimos, estas son inhibibles por ácido fenilborónico. Entonces, cuando colocamos estratégicamente un disco de borónico entre imipenem y meropenem, vamos a ver un efecto de inhibición hacia el ácido fenilborónico que nos orientaría hacia una KPC, y en el caso de las metalo-beta, lo que usamos es como inhibidor el lepta, que lo que va a hacer es robar el zinc que necesitan estas enzimas, y en este caso también, aparte de colocar los discos a una buena distancia, es importante también observar bien el efecto que nos muestra, porque muchas veces, como vemos en la imagen, podemos ver una falsa sinergia. El efecto correcto, digamos, para que sea verdadero, se dice que se parecen como a unos brazos abrazando hacia el disco de lepta, porque a su vez, como el lepta tiene acción detergente, puede producir tipo estos efectos que no son tipo un efecto de inhibición real. Y para el caso de las OXA, no tenemos inhibidores específicos, y lo que sí hay disponible son métodos moleculares, pero que no lo tenemos en todos los laboratorios que lo hacemos de rutina. Bueno, una vez que nosotros tenemos una cepa que sospechamos que es productora de carbapenemasas, que nos dieron los halos que nos aconsejan en el algoritmo de detección, tenemos que recurrir a test para poder confirmarlas y, si es posible, hacer la diferenciación fenotípica. Para esto también el Malbrán recomienda ciertos test que yo les voy a ir contando todos y los que usamos acá en el laboratorio de microbiología. Entonces, en primer lugar, tenemos un test colorimétrico rápido, que es el Blue Carba Test o el Carba NP, que vemos que tiene buena sensibilidad para lo que sea KPC y metalo-beta. Este test se basa en el fundamento de que la hidrólisis de todo beta-lactámico va a producir la formación de un ácido. Entonces, basándose en este principio, se usa un indicador de pH junto a una solución de un carbapenem, que en este caso, en el kit que usamos nosotros, se usa imipenem. Entonces se pone el indicador de pH, que en este caso es azul de bromotimol, una solución del antibiótico, y se inocula con la cepa sospechosa de tener carbapenemasas, y a su vez tenemos un tubo control que no contiene el antibiótico. Y se procede a incubar estos conos de reacción hasta un máximo de 2 horas. Y se va controlando el avance de la reacción cada 15 minutos y se evalúan los cambios de color. Como vemos en el cuadrito ahí, que nos va a ayudar, según los cambios de color, a interpretar los resultados. Por ejemplo, vemos si el pocillo de reacción cambia de azul a amarillo y el tubo control sigue amarillo, podemos definir como un resultado positivo. En cambio, hay situaciones en las que cambia el tubo control y no cambia el pocillo de reacción, ahí el test se invalida, porque no debería suceder eso. Y
En cuanto al tiempo que demora en virar, digamos, el indicador de pH, el kit propone como tiempos en los que cada mecanismo da el cambio de color. Entonces te dice que las KPC, por ejemplo, siempre viran en la primera media hora, las metalobetas de la media hora a una hora, y ya las oxas pasada la hora. La limitante de estos resultados es que da falsos negativos, porque a veces la hidrólisis es débil o no se completa. Entonces, como consideración final de este método, tenemos que saber que un resultado positivo nos va a indicar que estamos ante una cepa productora de carbapenemasa, pero si obtenemos un resultado negativo, y como nos pasa en nuestro país que tenemos prevalencia de carbapenemasas tipo oxas, necesitaremos recurrir a otras pruebas para definir la presencia de carbapenemasa. Poner más hielo porque así. En cuanto al método de Triton-Hodge test, este método vemos que es sensible, pero es muy poco específico y puede dar falsos positivos con otro tipo de enzimas que no son carbapenemasas. Entonces, la mayor información que nos puede proveer el Triton-Hodge test es que nos dé negativo, porque vamos a estar seguros de que esa cepa no es productora de carbapenemasa. O sea, tiene un alto valor predictivo negativo. ¿En qué se basa este método? Se basa en la inactivación del antibiótico tipo carbapenem por la cepa que sospechamos que es productora de carbapenemasa, lo que va a permitir que, acá les voy mostrando la imagen, que la cepa indicadora que es sensible a ese carbapenem, que se usa la Escherichia coli 25922, va a permitir que ésta pueda crecer cerca del disco de carbapenem a lo largo de la cepa que produce la enzima tipo carbapenemasa. Este test se lo denomina como Hodge mejorado porque el agregado que tiene es que se usa un detergente que es el Triton, y lo que hace es mejorar la detección de las metalobectalactamasas tipo nueva DELI, que estas enzimas son de naturaleza lipoproteica y están ancladas a la cara interna de la membrana externa de la bacteria. Entonces, muchas veces pueden ser no detectadas. Lo que hace el Triton es solubilizarlas y que puedan ejercer su acción. Por eso se llama Hodge mejorado, porque el método de Hodge tradicional no usa Triton. Para desarrollar este test, lo que necesitamos es una placa de Müller-Hinton que se le agrega Triton. Después esta placa es hisopada con la cepa indicadora, y vamos a colocar un disco de carbapenem en el centro, y luego vamos a estriar con la cepa que nosotros queremos estudiar, que como ven acá en la imagen podemos usar hasta 4 cepas por placas. Vamos a realizar una estría desde el borde sin tocar el disco de antibiótico hasta la periferia de la placa. Y vamos a incubar como mínimo 18 horas a 35 grados. Entonces, al otro día vamos a interpretar los resultados, que acá yo le puse imágenes de los tipos de resultados que podemos obtener. Vamos a ver positivo cuando vemos el sobrecrecimiento de la cepa indicadora hacia el disco de carbapenem a lo largo de la estría que produce la
la enzima. Después podemos obtener un resultado indeterminado donde, vemos un resultado indeterminado, vamos a observar zonas claras a lo largo de la estría de la cepa incógnita, pero fíjense que no se observa ese sobrecrecimiento como en el caso de los positivos. Y en los casos negativos vamos a ver el halo de inhibición inalterado en la intersección con la cepa incógnita, digamos, con la estría de la cepa incógnita. Bueno, otro de los métodos, tanto el Blue Carva como el Tritón, Hofstede, se usa en el laboratorio de micro. Otro de los métodos disponibles es el MSIM, que es el método de inactivación de carbapenemes. No se usa en el laboratorio de microbiología, pero la CLSI pretendía reemplazar al método de Hosch por este método, pero es más tedioso y se dice que elimina los falsos positivos que nos puede dar el Tritón Hofstede y que es más sensible con algunas enzimas. ¿Cómo se realiza este método de inactivación del carbapenem? Lo que se hace es, en un tubito con un caldo de tripteína soya, se pone la cepa de la cual se sospecha que produce carbapenemasa y se coloca un disco de carbapenem, se incuba 4 horas y luego se saca el disco y se lo coloca en una placa de Müller-Hinton que fue hisopada con una cepa indicadora, como vimos en el Tritón Hofstede. Se incuban y después se evalúan los halos de inhibición. Por ejemplo, vamos a decir que es una cepa productora de carbapenemasas cuando el halo de inhibición sea menor o igual a 15 y que no es productora de carbapenemasas cuando el halo de inhibición sea mayor a 19. Y después también se obtienen resultados indeterminados cuando el halo es mayor o igual a 19, pero hay colonias intrahalo, por ejemplo. Pero bueno, no lo usamos y además se puede largar en paralelo con un eSIM que se hace lo mismo, pero además se utiliza un disco de EPTA. Bueno, otro de los métodos que propone el Instituto Malbrán y que lo usamos en el laboratorio es el de DSM-BRIT o DSM inhibidores, que se lo puede definir como un método de diferenciación fenotípica y este método se basa en las distintas respuestas a los diferentes inhibidores que tiene cada enzima. Entonces nos va a poder orientar hacia el tipo de carbapenemasas que estamos estudiando. Es un kit comercial que trae discos de meropenem de 10 microgramos y discos de meropenem de 10 microgramos combinados con los distintos inhibidores como ser borónico, EPTA, floxacilina y tazobactam. La forma de realizarlo es hisopar un Müller-Hinton con la cepa que queremos estudiar y colocar los discos. Una particularidad de este método y que es muy favorable es que acá nos evitamos el error de la distancia de la colocación entre los discos, que suele pasar muy de seguido. Entonces, una vez que hisopamos, colocamos los discos, incubamos entre 35 y 37 grados y lo leemos al otro día, o sea, de 18 a 24 horas. En cuanto a la interpretación de resultado, la forma de interpretar el resultado es midiendo el disco de meropenem solo y los halos de los discos de meropenem combinado con los distintos inhibidores y calculando el delta de halo y lo miramos en el cuadrito. Según el delta que obtengamos, vamos a ir viendo
hacia qué tipo de enzimas nos va orientando, digamos. Acá yo les puse como a modo ilustrativo para contar que el grupo de Basterán y colaboradores evaluaron este kit comercial, digamos, la funcionalidad para la detección de carbapenemasas, y llegaron a la conclusión de que este método tiene un buen rendimiento para la detección de carbapenemasas de todo tipo de bacterias, y a su vez que la inclusión del disco con tazobactam permitió la correcta detección fenotípica de las OXAs por su habitual interferencia que tienen con las ZXM, un tipo de beta-lactamasa, que no son carbapenemasas, y también en la conclusión resaltan que estos métodos resultarían como una buena herramienta diagnóstica en los laboratorios que detectan este tipo de enzimas de rutina y que no cuentan con otros métodos de alta complejidad. Después, el último método, el cassette, que no lo tenemos en el laboratorio, lamentablemente, que es un método de inmunocromatografía lateral que usan la naturaleza proteica de este tipo de enzimas. Entonces se diseñan anticuerpos monoclonales que se dirigen contra epítopes de estas enzimas, contra los diferentes epítopes de estas enzimas, obteniéndose así un resultado entre 2 a 15 minutos. Estos kits tienen un nivel de complejidad tipo PCR, pero su limitante es que son muy costosos y no están disponibles en todos los laboratorios. Bueno, también quise poner un poco de los datos epidemiológicos que encontré de las enterobacterias productoras de carbapenemasa en nuestro país. Si bien todavía nosotros no llegamos a nuestros resultados, puse como para mostrar, los datos los saqué de la red FUNET, donde participan varios laboratorios de todo el país. Este mapita es el resumen de las resistencias críticas en el año 2019. Entonces, si nos centramos en la resistencia a los carbapenemes, vemos que dentro de este grupo, de las enterobacterias con mayor resistencia, se encuentra la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter tulacae y la Escherichia coli en menor proporción. Después, también Hunet propone los mapas de resistencia antimicrobiana. Este es el del 2019, donde separan según el tipo de muestra. Como vemos, está sangre, en muestras de sangre y orina, y como, a ver, ¿cómo les muestro? Yo quise comparar, este es también la resistencia crítica del 2017, y esto es del año 2019. Vamos al 2017, miramos Klebsiella pneumoniae, que son las que tenemos después en el 2019, los datos. Vemos, por ejemplo, en sangre tenía un 18,3% de resistencia a carbapenemes, y vemos, por ejemplo, en el 2019, en 2 años, aumentó a un 22,7% en el país, y acá en estos mapitas nos muestran, separado por colores, el porcentaje de resistencia, y como vemos en el caso de Klebsiella, los de porcentaje mínimo arrancan de entre un 5 a 10%. Se va a cortar, es recurrente, o sea, entran con el mismo link. Y, por ejemplo, para Escherichia coli, vemos que la resistencia a carbapenem, comparada con Klebsiella, es de menor porcentaje. Y a su vez, si vemos
la resistencia de Escherichia coli en los años anteriores. Por ejemplo, vemos Escherichia coli, habíamos dicho que entonces en el 2017 la resistencia a carbapenemes en Escherichia coli en sangre era de un 0,4%. Y hacia el año 2019 aumentó a un 1,1% en el país en sangre. Bueno, después, también como objetivo, vamos a tratar de correlacionar los datos que se obtienen en nuestro estudio con estos datos a nivel nacional. Los resultados van a ser presentados la idea es presentarlo en formato de póster a fines del mes de enero, como les decía al comienzo. Y bueno, la bibliografía. Gracias.